Práctica número 5. Endurecimiento por envejecimiento, también conocido por precipitación. Introducción. Endurecimiento por precipitación. Es el principal tratamiento térmico para hacer resistentes las aleaciones de cobre, níquel, aluminio, magnesio, entre otros. Se crea en una aleación tratada térmicamente una dispersión densa y fina de partículas precipitadas en una matriz de metal deformable. Las partículas precipitadas actúan como obstáculos al movimiento de las dislocaciones. Así, refuerzan la aleación tratada térmicamente. El precipitado fino en la aleación impide el movimiento de las dislocaciones durante la deformación, forzando a que las dislocaciones pasen a través de las partículas del precipitado, cortándolas o rodeándolas. La aleación resulta reforzada mediante esta restricción del movimiento de las dislocaciones durante la deformación. Como se puede ver en el diagrama, primero se comienza con una solución sólida supersaturada al 100% de la solución sólida alfa. Posteriormente, se observa hipoenvejecimiento, precipitados pequeños y poco desarrollados. Siguiendo el tiempo de envejecimiento, vamos a observar el pico de envejecimiento del tamaño y distribución del precipitado óptimo. Después de este, encontraremos el sobreenvejecimiento, engrosamiento de los precipitados. Tipos de envejecimiento. Existen dos tipos de envejecimiento, natural y artificial. El natural consta de cuando el precipitado se genera a temperatura ambiente, mientras que el artificial se presenta cuando el precipitado se genera a temperatura más alta que la temperatura ambiente. Requisitos para el endurecimiento por precipitación. Primero, la matriz deberá ser blanda y dúctil. Segundo, el precipitado debe ser duro y resistente. Tercero, la aleación debe presentar solubilidad parcial decreciente con la disminución de la temperatura. Y cuarto, el material puede ser templado cuando se enfríe a temperatura ambiente o por debajo de ella. Consideraciones. La fase precipitada debe ser dura y discontinua. Las partículas de la fase dispersa deben ser pequeñas y numerosas. Las partículas de la fase dispersa deben ser esféricas. Mayores cantidades de la fase dispersa aumentan el endurecimiento. El tratamiento de envejecimiento consiste en 3 etapas. El primero, tratamiento de solubilización, solución sólida supersaturada. El segundo, el enfriamiento súbito, temple. El tercero es el envejecimiento, la precipitación. La primera etapa consiste en el tratamiento térmico de solubilización, que es el calentamiento de una aleación a temperatura adecuada, manteniéndola el tiempo suficiente para provocar que uno o más elementos salientes formen una solución sólida. La etapa 2 es el enfriamiento rápido, o también llamado temple. Consiste en enfriar súbitamente para mantener los elementos salientes en solución. Y por último tenemos la etapa 3, envejecimiento, o también conocido como precipitación. Consiste en calentar a una temperatura de envejecimiento para promover la precipitación de partículas finas y dispersas en el material. Materiales, equipo y accesorios. Balance y ajuste de carga. Báscula, cortadora con esmeril, arco con cegueta, lingotes de aluminio, viruta de cobre, pinzas metálicas, pintura de circonio, crisol, fusión y colada, cargas de aluminio, cargas de cobre, horno de piso, tratamiento de supersaturación y temple, mufla, recipiente de agua a temperatura ambiente, equipo de seguridad, careta, guantes de carnaza, pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, bata, botas de seguridad.
Desarrollo experimental. Balance y ajuste de carga. Selecciona tu aleación de acuerdo al diagrama aluminio-cobre. Recuerda que debe tener un porcentaje menor al 5.65% de aluminio, no exceder de la máxima solubilidad. Fusión y colada. Enciende el horno de piso a 800 grados centígrados. Recubre el interior del crisol y el molde metálico con pintura de circonio. Precalienta el crisol y el molde metálico. Se agrega el metal de la primera fusión al crisol precalentado. El segundo metal se introduce poco a poco en el crisol de manera rápida, quedando envuelto en el metal líquido y se agita cuidadosamente para homogeneizar. Una vez mezclado y completamente líquido, se vaciará a nuestro molde metálico. Solubilización y enfriamiento súbito. De las barras coladas de aluminio-cobre se seccionarán en 3 partes iguales. Introducir 11 piezas al horno a 550 grados centígrados y mantenerlas durante 4 horas. Dejar una pieza testigo, es decir, una pieza a la que no se le realizará un tratamiento térmico. Posteriormente, enfriar súbitamente las piezas en agua a temperatura ambiente. Envejecimiento. De las 11 piezas anteriores, introducir 5 piezas sobresaturadas al horno de 180 grados centígrados y otras 5 a 240 grados centígrados. Una vez transcurrido el tiempo de cada una de las piezas, enfriar súbitamente cada una en agua a temperatura ambiente. Recuerda dejar una pieza testigo de la solubilización para comparar. A continuación toca tomar la dureza y hacer la metalografía para ver las microestructuras bajo el microscopio. Si tienes dudas acerca de cualquiera de estos dos procedimientos, te dejamos los videos correspondientes. Cálculos y resultados. En tu bitácora tendrás una tabla como la siguiente. Pongamos un ejemplo numérico. Supongamos que la masa de cobre que pesaste fue de 2 gramos, mientras que la de aluminio fue de 3 gramos. Por tanto, la masa de la aleación tendría que ser de 5 gramos. Ahora, ¿cómo determinamos la densidad de la aleación? Aquí les pongo una tabla que nos va a indicar los datos que vamos a ir necesitando. Primero, tenemos que investigar la densidad de cada uno de los metales. El cobre, por su parte, tiene una densidad de 8.96 gramos por centímetro cúbico, mientras que el aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico. La fórmula para determinar la densidad de la aleación queda de la siguiente forma, donde M total es la masa de la aleación, la información de M1 y densidad 1 la tomaremos como la del cobre y M2 y densidad 2 como la del aluminio. Reemplazamos los valores obteniendo un valor de 3.74 gramos sobre centímetro cúbico. Es importante señalar que esta densidad es exclusiva de la aleación que tenemos presente. Si cambiamos la composición de la aleación, la densidad va a cambiar. Para calcular la composición, simplemente tenemos que dividir la masa de nuestro componente entre la masa total y eso multiplicarlo por 100. Lo hacemos para el cobre y el aluminio. Por último, se nos pide calcular el volumen del molde. Para ello, la fórmula queda como la masa de la aleación entre la densidad de la aleación. Por último, tendremos una tabla donde se nos mostrará los tratamientos a los que fue sometido cada una de las piezas. Podemos ver la relación entre la temperatura y el tiempo de aplicación del tratamiento y al lado el tiempo en segundos. Esto nos ayudará a identificar de qué pieza estamos hablando durante el análisis. Manejo de resultados. Empezaremos realizando una tabla de microestructura del tratamiento en función de los tiempos aplicados a nuestras piezas. Cabe señalar que la tabla será tan grande como la cantidad de piezas a trabajar. También necesitamos elaborar una tabla de temperatura y tiempo para cada pieza trabajada. Nuestra última tabla deberá contener el resultado de la división entre la temperatura y el tiempo en minutos, el tiempo en segundos y la dureza obtenida, recordando que esto es para cada pieza que hayamos trabajado. El siguiente es un ejemplo de la tabla anterior, con sus valores correspondientes. Para completar la práctica, realizaremos actividades complementarias. ¿Cuál es el objetivo del endurecimiento por precipitación de una aleación binaria?
Mencione 5 aplicaciones que se le puede dar a la aleación empleada en esta práctica. Mencione 6 aleaciones, además de la utilizada en esta práctica, a las cuales se les puede realizar el tratamiento de envejecimiento. Con base en los resultados obtenidos y en los conocimientos adquiridos en prácticas anteriores, ¿cuál método de endurecimiento cree más viable si a usted le pide diseñar la carcasa de un automóvil? Mencione qué material utilizaría y por qué. Explica qué pasaría si cambiamos el medio de enfriamiento, ya sea por aceite o un enfriamiento más severo. Explica qué pasaría en el material si el porcentaje de aluminio es mayor a 5.65%.